Palabra el asambleísta Jorge Corozo. Gracias, señora Presidente de la Asamblea Nacional. Señora Presidente, he presentado una moción de votación al inicio de mi intervención. Solicito a la señora secretaria, por favor, se dé lectura nuevamente para que la misma quede registrada y posteriormente a ello, por favor, señora secretaria, tenga la gentileza de que se someta a votación esta moción que he presentado para que se vote en dos bloques, tal como lo propuse al inicio de mi intervención. Muchas gracias. Señora secretaria, por favor, dar lectura a la moción que está siendo presentada por el asambleísta Jorge Corozo, en función de la cual se tendrá que tomar la decisión. Con su venia, señora presidenta, procedo a dar lectura. Trámite 356117. Quito, Distrito Metropolitano, 14 de febrero de 2019. Economista Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta de la Asamblea Nacional, en su despacho, de mi consideración, en el marco del trámite de la objeción parcial al proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación, al amparo de lo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito remitir las siguientes mociones, a fin de que sean sometidas a votación dentro de la sesión número 579 del Pleno de la Asamblea Nacional, en el tercer punto del orden del día. Moción número 1. Realizar la votación en dos bloques, uno para ratificación y otro para el allanamiento a la objeción parcial planteada por el Presidente de la República. Moción 2. Mociono la ratificación de los siguientes artículos. Artículo 71 del proyecto de ley de reforma de comunicación, radio y televisión, de conservar los archivos de soporte de su programación 180 días desde la emisión. Artículo 77 del proyecto de ley que reforma el artículo 94 de la Ley Protección de los Derechos en Publicidad y Propaganda, prohibiendo publicitar productos cuyo uso regular produzcan afectaciones a la salud y manteniendo competencia del Ministerio de Salud para control posterior en su publicidad de alimentos y salud. Objeción 15ª. Artículo 82 del proyecto que reforma el artículo 98 de la ley promueve la industria audiovisual en el Ecuador, prohibiendo la difusión de publicidad extranjera, al menos que ésta cuente con la participación ecuatoriana. Objeción 17ª. Artículo 69 del proyecto que reforma el artículo 86 de la ley desarrolla medidas afirmativas en favor de los medios de comunicación. 13ª. Objeción 13ª. Moción número 3. Propongo la votación por el allanamiento de lo siguiente. Objeción 1, que se refiere al artículo 1 del proyecto de ley, entre paréntesis, artículo 1 de la ley. Objeción 2, relativo al artículo 8 del proyecto de ley, entre paréntesis, artículo 11. Objeción 3, que se refiere al artículo 14 del proyecto de ley, artículo 21. Objeción 4, que se refiere al artículo 23 del proyecto de ley. Objeción 5ª, que se refiere al artículo 25 del proyecto de ley, artículo 36. Objeción 6ª, relativa al artículo 32 del proyecto de ley, artículo 42. Objeción 7ª, que se refiere al artículo 36 del proyecto de ley, artículo 48. Objeción 8ª, que se refiere al artículo 37 del proyecto de ley, artículo 48. Objeción 9ª, que se refiere al artículo 38 del proyecto de ley, artículo 49. Objeción 10ª, relativa al artículo 39 del proyecto de ley, artículo 50. Objeción 11ª, relativa al artículo 41 del proyecto de ley, artículo 54. Objeción 12ª, relativa al artículo 66 del proyecto de ley, artículo 84. Objeción 16ª, relativa al artículo 79, artículo 96. Objeción 18ª, relativa al artículo 87 del proyecto de ley, artículo 106. Objeción 19ª, relativa al artículo 88, proyecto de ley, artículo 107. Objeción 20ª, relativa al artículo 89, proyecto de ley, artículo 108. Objeción 21ª, relativa al artículo 93 del artículo de ley, artículo 116. Objeción 22ª, relativa a la disposición transitoria tercera. Objeción 23ª, relativa a la disposición transitoria quinta, trámite de procesos pendientes, litigiosos pendientes, y objeción
Vigésima cuarta, relativa a la disposición transitoria sexta, objeción 25ª relativa a la disposición octava y objeción 26ª relativa a las derogatorias. También existe un alcance a este pedido de moción, cuyo trámite es 356142. El mismo que dice: en el marco del trámite de la objeción parcial al proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de comunicación, al amparo de lo previsto en el artículo 135 de la ley orgánica de la función legislativa, en lo relativo a las mociones para votación presentadas para la sesión 579 del Pleno, en la moción número 3 solicito se realice la siguiente rectificación a los números 6, 18 y 21 de la moción planteada acorde al siguiente texto. Moción número 3. Propongo la votación por el allanamiento de los siguientes artículos. Objeción sexta relativa al artículo 32 del proyecto de ley, entre paréntesis artículo 45. Objeción 22ª relativa a la disposición transitoria tercera del proyecto y objeción 25ª relativa a la disposición transitoria octava. Hasta ahí el texto, señora Presidente.